pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos. Sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar. Como el viento que canta al soplar. Como las huellas que ven los cerros. Como las aves que observan al vuelo. Cómo se mata la gente por el suelo. Cómo se mueve la gente cuando tiene miedo. ¿Y qué hay de los que crecen en el olvido? Donde no pueden confiar en los amigos. ¿Qué hay de los golpes que se dan en las calles entre polvo donde nadie lo va a salvar? ¿Qué hay de una educación ausente en la casa y en las escuelas de la gente? ¿Qué hay de un gobierno ausente en la montaña donde el frío mata por la mañana? Estamos hartos de falsa promesa, populismo, moda y otro tipo de proezas. Estamos hartos de falsos profetas que conocen la escena pero no las respuestas. Queremos que valga la pena, que nazcan más niños en la tierra. Y queremos que la esperanza le llene a todo mi pueblo la mente y el alma. Y nunca nos vamos a callar, y nunca nos vamos a callar. 6:35 de la tarde y ahora sí, en los márgenes, Victoria González. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por recibirnos en este programa. Gracias a Diego en la operación ahí. Gracias, Pablo. Y bueno, hoy traemos escenarios actuales de intervención. Sí. Complicados, ¿no? Este programa es meramente territorial, o al menos eso es el aspecto que le queríamos dar. Y creo que, bueno, tu columna o la columna de trabajo social es la que más se acerca a eso. Sí. Esa acá está sonando. Ah, vamos a ponerle Ahí pausa está, y ahí está, ponemos silencio. Sí, bueno, antes que nada también no puedo dejar pasar, bueno, lo que recién estábamos viendo, el informe que habías hecho con respecto al tema de Brian, de Mechi, de Mariano Ferreira también, de Matías Fernández, que bueno, tiene mucho que ver con los territorios. La semana pasada, la anterior, estuvo Naila también, que es una compañera, que también tiene una situación recontra complicada que le pasó con lo de su hijo Lautaro, que bueno, también es compañera de trabajo social, y me remito a lo que dije la primera vez que vine, en la primera columna, de decir, nosotros habitamos y también padecemos, ¿no? Le quiero agregar, habitamos los territorios y padecemos las injusticias y la vulnerabilización de derechos que hay, ¿no? Lo estamos padeciendo, lo sufrimos porque habitamos, somos parte, no somos ajenos. Naila es uno de los casos, y no quiero tampoco dejarlo pasar porque, bueno, como decías vos, el programa tiene una línea territorial en la que estamos, ¿no? Y, bueno, donde el trabajo social tiene que estar, tiene que intervenir, ¿no? Entonces, bueno, hoy el tema que traje sería los escenarios de intervención, la complejidad de los escenarios que cada vez están más complejos, la crisis, la situación comunitaria, la crisis social, económica, política, cultural, porque se tiene que entender que hay una integralidad, que no solamente es la economía, no. Cuando falla la economía, cuando falla un Estado, cuando las políticas públicas no llegan a los barrios, a los territorios, a los barrios populares, empiezan a fallar un montón de cosas, ¿no? Porque los pibes no pueden estudiar, porque los pibes no pueden laburar, porque los laburos cada
cada vez son más precarios. Entonces se da un montón de cosas, un montón de factores que van complejizando los territorios donde debemos intervenir los trabajadores sociales. Y agregarle que vivís también, o se vive Y además ahí vivimos. y se convive con las distintas realidades que a veces te tocan de manera personal, como es mi caso, o en nuestro caso, y a veces es a la persona de al lado que conoces ya de toda la vida, o es un vecino en el cual no solamente tenés que intervenir o trabajar con esa persona o en su problemática, sino que además es un vecino que conoces de siempre, digamos. Sí, o son compañeros, como en este caso, compañeros de facultad en los que Claro. las luchas nos van coincidiendo, nos unimos, nos encontramos en la universidad y a partir de ahí nos acompañamos e intervenimos. Y bueno, Naila también decía la otra vez que ella quiere llevar esta problemática también, que se hable de la problemática que pasa con los pibes de la Tosquera, con los pibes de los barrios, con la vulnerabilización con la vulnerabilización de derechos, ¿no? En los territorios. Entonces, bueno, ahí nos unimos. Por otro lado, también quería hacer, ¿no? Porque bueno, la semana pasada se estuvo presentando también una columna que va a venir con los pibes del rap, y a mí me marcó o me queda o me llevo, ¿no? de eso. Los pibes decían que cuando entra el narcotráfico y después de un gatillo fácil, y mencionaban a los pibes Del barrio, ¿no? de San Miguel de Monte, Sí. en ese rap que hicieron, decir, no vuelve a ser lo mismo, el barrio no es el mismo, nosotros no somos los mismos. Entonces nosotros hoy hablamos de un territorio que tiene vidas rotas, Y familias rotas. Un poco ¿no? nombraba recién a los pibes de San Miguel del Monte, bueno, no te lo puedo explicar, pero para explicar a la gente, son muy cercanos las familias y la sobreviviente, que es Rocío, de esa masacre, que se dio en el contexto de, bueno, Patricia Bullrich nuevamente, Ritondo y el gobierno de Mauricio Macri, que es literalmente perseguir a 5 nenes y asesinarlos a sangre fría. Y decías que los barrios no iban a ser los mismos porque uno vio todo ese proceso de cómo San Miguel del Monte cambió por completo. No hubo más rap en la plaza. En la escuela cambió. Vos veías incluso a los amigos de los chicos de San Miguel del Monte completamente paralizados en la escuela. La política incluso del barrio cambió. Sí, por eso hablo de territorios complejos, ¿no? De vidas rotas, de barrios rotos, de territorios que están atravesados por todo esto que no es ajeno, ¿no? Esto Claro. viene de hace 40, 50 años, ¿no? No De podemos mínimo. hacerlo boludo, ¿no? Tenemos que tomar la posta y decir, esto viene de, o sea, es algo estructural, Claro. por eso es el trabajo social quien tiene que ahí intervenir, planificar a corto, mediano, largo plazo, a través de un territorio situado con una mirada crítica, analítica, pero también situada, conviviendo, conociendo la historia de los barrios, que digo, ¿no? Vienen de hace 40 o 50 años. Pareciera que la Argentina estructuralmente. siempre vive en un corto plazo, en esta planificación. Sí, Eso es lo que... sí, porque, ¿qué pasa? Tenemos políticas que son políticas de emergencia, Claro. políticas de shock emergentes, que lo único que buscan es una solución paliativa, ¿no? Sí. Por eso digo asistencialista, después por eso se habla de un trabajo social asistencialista, ¿no? Porque las políticas públicas que se van generando son asistencialismas. Lo que sí se viene gestando también en los barrios, y que está bueno decirlo, por nombrarlo, es que desde el mismo barrio se construye esta movida que es resistencial, o sea, que hoy te la quieren vender como la economía popular, pero en realidad es la respuesta a la resistencia por el abandono estatal Nada que más hay. y nada menos que subsistencia. Es subsistir, es decir, si yo me quedo sin laburo en blanco, si yo me quedo formal, registrado, Alguna changa voy a hacer. y yo tengo que vivir, yo voy a sobrevivir. Voy a Desde vender ahí lo poco que tengo, voy a ir a una feria
voy a vender en el colectivo alfajores o hacer tortas fritas y venderlas. Claro, o hacer desde ahí nacen las redes comunitarias, ¿no? Es decir, las ferias de barrio, los lugares de resistencia, las ollas populares, la ayuda del vecino, de manera comunitaria, digo, ¿no? Que digo, no son políticas públicas. Claro, las reivindicamos. Obvio, pero es la respuesta al abandono estatal, es la resistencia del barrio, o sea, no nos vamos a morir de hambre, eso está claro. Trabajar vamos a trabajar. Si no tenemos un laburo formal, nos inventaremos un laburo y de ahí nace la changa. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, de hace 4 o 5 décadas atrás que esto se viene gestando. Sí, después y cada vez es más grande. De la dictadura militar. Y después en el neoliberalismo de los 90 claro, se vio mucho la changa, porque Argentina hasta ese momento no estaba tan acostumbrada a esa resistencia. Y lo que pasa es que también en ese contexto le queda la descentralización es de todo en el neoliberalismo. Entonces, como Estado, dejo de responsabilizarme de un montón de cuestiones y las cuestiones van avanzando desde los territorios, ¿entendés? Con estas redes comunitarias. Pero como hablamos de territorios complejos, hablamos también del narcotráfico que avanza en el territorio, ¿no? Sí. Hoy hay una preocupación muy grande en los territorios, hay un debate, ¿no? por esto. Bueno, ¿qué sucede? Porque nosotros estamos viendo como vecinos, ¿no? Que cada vez hay más pibes, sí, más lo que pibas. se dice comúnmente es que yo, no sé cómo lo ves vos, digo, pero se dice comúnmente que cuando el Estado desaparece, el narcotráfico obviamente ocupa un lugar. Yo, desde mi lugar, pienso que el Estado nunca desaparece, digamos. La ausencia del Estado es una presencia... Mira, ahí justo traes algo que, digamos, es para problematizar y es un debate. Es si el Estado, cuando hablan de que el Estado presente, el Estado se va, el Estado no se va, el Estado está en su acción y en su omisión. Claro. O sea, tomar la decisión de no generar políticas públicas es presencia del Estado. Claro. Está aún en la ausencia. O sea, esa es mi mirada, es mi perspectiva, ¿no? El Estado está aún en la ausencia, en la omisión y en el abandono. Está abandonando, está omitiendo. Entonces digo, cuando sucede eso, avanza el narcotráfico que ofrece laburos, y hace poco tiempo hablábamos de pibas asesinadas, sí, ¿entendés? Ya empezamos a hablar de narcofemicidios. De narcofemicidios. De triples femicidios, además, en contextos muy complejos, muy violentos, nuevos, en lo que es este territorio nacional. Y que además ahí yo agrego que el narcotráfico, el común de la gente, cree que el narcotráfico está presente en los barrios populares de una forma de venta de droga, y es más complejo que eso. Sí. Son los prestamistas de los vecinos. Ser prestamista, ofrecer recursos. Cuando el Estado abandona y dejan de enviar recursos, quien aparece es el narcotráfico, a ofrecer recursos para que el comedor del barrio siga funcionando. No solamente eso, sino también que en este contexto de la situación del país que vivimos, en el gobierno de Milei, ha habido un avance también de que el narcotráfico o sectores vinculados al narcotráfico ofrecen como herramienta de laburo a las pibas, o están sometiendo a las pibas, y eso se ve claramente en el triple femicidio. No solamente es la venta de drogas, sino la venta de contenido, o la venta o la mal llamada prostitución. Digamos, una nena de 15 años no se puede prostituir, digamos, no puede ejercer ese trabajo. Tampoco, si tu jefe o quienes tienen esas redes, son mafiosas de narcotráfico, tampoco se puede hablar de una elección de una mujer que decide trabajar de... No, sí, son condicionantes, son factores, claro. Y es vulnerabilidad de los barrios, ¿no? Que va copando todo, ¿no? Es decir, cuanto más te someto, menos derechos tenés, menos posibilidad de ascenso, menos posibilidad de poder salir a la vida, poder
estudiar, poder laburar de manera digna, y bueno, más va a ir avanzando el resto, ¿no? Entonces digo, se generan estas redes de resistencia que tienen que ver con lo comunitario, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver, pero que hoy las están vendiendo como economía popular, Claro. y no son una política. Para que eso suceda, y es una de las grandes tensiones que hay, que existen, y hacia dónde va el trabajo social, deben existir una ley que sea una ley alimentaria, de emergencia alimentaria, donde se jerarquice, donde la cocinera del comedor cobre, tenga su sueldo, porque si está ejerciendo una labor, debe cobrar por ello, porque si no es esclavitud, y la esclavitud ya se abolió hace muchos años. Y eso también se veía mucho en la pandemia, quienes... No sé si vos recordás el caso de la Villa Azul, que se cercó, digamos, y que se militarizó, y que esa gente, durante un periodo bastante largo, y después en toda la pandemia, sobrevivió a base de los comedores comunitarios que llevaban justamente a cabo las madres y las mujeres de los barrios que se hacían cargo, y que no son remuneradas. Eso es una lucha también. También muchas de las mujeres, para darle de comer, en ese contexto, en ollas populares, han encontrado la muerte, se han contagiado de COVID, se han muerto, Sí, sí, sí. y no cobraban ni siquiera un peso por eso. Bueno, en este contexto ya esos comedores quedaron ya... Bueno, ya hay un montón de comedores que desaparecieron. Hay un montón que se estaba pidiendo que se auditen, porque decían que se los iba a auditar, porque eran comedores fantasma, todo eso. O sea, esas redes... Pero aún así, cuando se creó un registro, lo que te quería preguntar justamente es eso, se crea un registro de desarrollo social a nivel nación. Esto Sí. se puede replicar en algunos municipios, no conozco tampoco la normativa de cada municipio con relación al desarrollo social, pero había un registro a nivel nacional donde, digamos, me pregunto si es una política pública generar, digamos, o dar mercadería o dar algún recurso económico a esos comedores comunitarios, o lo que vos venías diciendo, que es simplemente una respuesta a la emergencia. Son políticas de shock, son Claro. políticas emergentes, ¿entendés? Que Es decir, no ante alcanza con la comida. No, y no. Y Macri No. daba mucha comida. Sí, y no bueno, alcanzó. no va a alcanzar ni la comida ni de Macri, ni de Cristina, ni de Milei. Bueno, que no la da porque no No, existe. no la da, Bueno, no la da. ya es otro caso, ¿no? Que va más allá, pero digo, no alcanza porque no se trata solamente de eso. Claro. Eso es una sola parte. Por eso hablo de escenarios complejos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo político, pero también con lo cultural, ¿no? Porque, digamos, también es un derecho que uno tiene poder estudiar, también ir a un cine, poder disfrutar, y todo eso hace, ¿no? Y a la construcción de persona, no solamente... esto de, bueno, dale, te lleno la panza porque es así. Además, hablemos de que lo que entregan son alimentos no perecederos. Sí, de terceras marcas. Tampoco es que, digamos, la realidad que para poder sobrellevar adelante un comedor comunitario hace faltan un montón de cosas más, no solamente un par de paquetes de arroz o fideos o puré de tomate, sino... De tercera, cuarta marca. Sino una política que sea, ¿no? Que, bueno, bárbaro, genial, no estamos diciendo que está mal, ¿no? El barrio. Eso también lo quiero aclarar. No es que uno está diciendo, no, las redes comunitarias Sí, están, existen hace un montón de años, está bueno, tienen que suceder, tienen que estar, tiene que porque bueno... Pasa que a diferencia de los 90, es que se convirtió como la changa después de la dictadura militar y después todo de la hiperinflación en los 90 en el modelo económico neoliberal. Se empezaron a ver las primeras changas o los trabajadores informales. Eso tuvo su pico de reparación, por así decirlo, o de conquista en los movimientos sociales post-2001 o en el 2001. Ahora, lo que demuestra un poco la historia es que no alcanza con darle el rango de participación a los movimientos sociales, que tienen que estar, pero no van a suplir tampoco al Estado. Eso es lo que no suplen al Estado, no es una política pública, una terapia de shock no es una política pública. La política pública tiene otra cosa, tiene una planificación, tiene un montón de
de cosas que debe cumplir, ¿no? Para que pueda ser alcanzada a nivel, digamos, federal, nacional, ¿no? Que sea universal, ¿no? Como por ahí en algún momento fue la UH, una política universal, donde trataba de apalear o de modificar este tema que tiene que ver con la desigualdad estructural que el mismo sistema capitalista propone. Sí, ¿no? Porque además, eso también hay que decirlo, que el sistema propone esto y el éxito del sistema capitalista es la desigualdad, porque la redistribución no es equitativa, entonces hay alguien que va a tener menos. Sí, además la asignación universal por hijo se pensó, además, como es una respuesta a la informalidad. Lo que pasa que, claro, uno piensa, hoy que en el contexto actual, el 70% de las familias o de los trabajadores están en nivel informal, pero no fue siempre así, fue un proceso, medio que lo explicamos al principio del programa, fue un proceso que tiene su intencionalidad en algunas, sobre todo en las últimas épocas, en las últimas décadas, pero claro, cuando se creó la asignación universal por hijo, era simplemente para aquellos que se caían del sistema del salario. Claro, bueno, pero cuando hoy se te cae más del 50% de la población, claro, y cuando un trabajador es pobre, es considerado pobre y no llega a fin de mes, claro, ni llega a suplir sus necesidades, bueno, ¿ahí qué hacemos? Los barrios tienen esta política de resistencia, ¿no? Esta respuesta de resistencia. Nosotros nos organizamos y salimos a ganar la calle, ¿no? Y a salir adelante. Así que, bueno, nada, hoy quería traer eso, quería que se problematice. Por supuesto que está bueno que siempre se hable acá, tanto de los escenarios en los que estamos los trabajadores sociales, pero también que la gente vaya aprendiendo a mirar un poquito en su barrio, ¿no? A ver quiénes quieren en cada uno, cuál es la historia de ese barrio, cómo fue creciendo, cómo fue avanzando, cuáles son las redes que contienen y cuáles son las redes que ponen en riesgo el mismo barrio, y ver de qué manera me puedo involucrar para poder ir avanzando, ¿no? Porque, bueno, así como avanza la crisis, el barrio tiene que avanzar en algún momento, tenemos que poder avanzar, y si el Estado no propone respuestas, tenemos que nosotros salir a pedir y exigirlas. De esa manera nacen los piquetes, de esa manera nacen las luchas me copo la Plaza de Mayo o copo las calles para exigirle al Estado que nos dé una respuesta, porque lo que tiene que hacer es dar respuesta ante estas situaciones. Y además yo lo pienso, digamos, en principio por dos cuestiones. En principio porque, esto lo noto yo, la importancia del trabajo social y de lo que venía desarrollando, y que un poco que la gente, al menos quien nos ve a nosotros, nos escucha, empieza a tomar conciencia del valor del trabajo social, pero además también yo percibo que hay una época donde se pone en valor, no solamente el trabajo social como intervención en los barrios, sino como también en la planificación en toma de decisiones. Y eso es un poco lo que ¿no? Estamos a 2 días de las elecciones, un poco que este gobierno ya está casi terminando, veremos cuál es la conclusión de ese gobierno y cómo termina, pero es un gobierno, un modelo económico que fracasó. Ahora, bueno, para adelante, no solamente, digamos, si fuese un problema de Milei o de este gobierno, ya en 2 años se termina o va a venir la solución. Creo que es importante que en esa toma de decisiones o en esa toma de planificación, que intervenga también el trabajo social, porque sí, serán los que... Es una de las luchas que tiene el trabajo social, ¿no? La reconstrucción, ¿no? A partir de políticas de planificación, ¿no? De integración, de articulación de áreas, y poder trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la planificación. Planificar cómo se va a reconstruir lo que se hizo pelota, porque el Estado te echó pelota, los barrios se están hechos pelota, las familias se están hechas pelota. Entonces, decir, bueno... de qué manera el trabajo social va a poder intervenir, planificar para generar una transformación. Vuelvo a lo que decía antes, son 40 o 50 años que venimos llevando
¿no? De políticas de shock, Sí, políticas de shock y de tapar agujeros. Entonces, digo, en algún momento vamos a tener que sentarnos y lo va a tener que hacer el trabajo social y lo van a tener que hacer otras áreas también. Sí, ahí, ¿no? además en Argentina, en esos 50 años, vos ves además cómo se montan los modelos económicos, ¿no? Un gobierno pide deuda, el otro la paga. Un gobierno pide deuda, el otro la paga. Entonces, ese pago, esa deuda que se paga todo el tiempo, que digamos, se pone en valor aquel gobierno que la pague y recupere soberanía, pero justamente no te permite planificar un desarrollo importante digamos, en el país. O sea, porque estás todo el tiempo no solo pagando deuda, sino que, como vos decís, tapando emergencias de... Es que lo peor que tenemos acá, y creo que la crisis, es la incertidumbre. Claro. ¿no? Pasan las familias, pasa a nivel nacional, pasan los estados, es la incertidumbre. Y es mañana que, mañana veremos. No se puede, o sea, por eso hablo de una planificación. Claro, a largo plazo. Claro, sí. Hoy las políticas de emergencia ya no van más porque tenés la mayoría de la población que necesita algún tipo de asistencia. Y entender que ahí el trabajo social cumple un rol de transformación porque así lo define el trabajo social, no Claro, es por un capricho, no, ni por una cuestión militante ni altruista. No, Es hay una ley que lo rige y que, o sea, la ley de trabajo social está regulada con esta perspectiva, ¿no? Integral, con perspectiva de derechos humanos que se modifica, ¿no? Hoy justamente lo hablábamos, a partir del 2014 se introduce, se reemplaza la ley anterior y se introduce esta ley que es la 27072, Claro. que es la ley donde, si bien reemplaza la ley de 1986, deroga la otra ley y... Han cambiado enfoque. Claro, se le cambia la perspectiva, se incluye lo que es la prevención, promoción, con una mirada de derechos humanos. Y la articulación Y la o la integralidad. integral de las áreas. Por eso digo... Lo dice la ley, no es que lo esté diciendo. Claro, no es que lo digo yo, la pueden Claro. buscar y bueno... Darle ese rango también al trabajo social. Claro, también es importante hablar y reconocer, ¿no? Qué es el trabajo social, o sea, que está en todos los lugares, para qué sirve, cuál es su rol, ¿no? Y también demandarlo, ¿no? Decir, bueno, no, pero acá, ante esta situación, tiene que haber un trabajador social que me ayude a hacer esto o a hacer lo otro. Porque yo... Lo hablábamos también la primera vez cuando vinimos, la primera columna, decir, no sé llenar estos formularios, yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Cuando sucede algo, no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, a ver, ¿quién me va a ayudar? Porque si a mí me pasa algo, si se me está vulnerando un derecho, necesito a la justicia, pero quizás también necesite al sistema de salud, al sistema educativo. Entonces, ahí es donde se tiene que también demandar y entender, decir, no, bueno, si yo estoy en mi barrio y hay un centro comunitario, bueno, ¿de qué se ocupa? ¿Qué es lo que hace? Demandemos también desde el barrio, porque nos tenemos que interesar, ¿no? Y en esto vuelvo a lo que decía hace un rato, es decir, nos podemos comprometer como vecino del barrio a participar también en la planificación, ¿no? Y en la planificación está la demanda, ¿no? Llevarle al trabajador social del centro comunitario del barrio una demanda que va a construirla, a reconstruirla en un pedido de transformación y quizás, tal vez, con mucha suerte, con una decisión política, sea una política pública que haga un avance, una transformación y una mejora en el barrio. Bueno, me estoy extendiendo una banda. Sí, algunos municipios hacen un gobierno más participativo, donde, bueno, quizás esto se pueda unificar, pero, entre el vecino y el municipio, bueno, en el medio hay un trabajador social y me parece que esa figura, no está puesta a dedo ahí, o ingenuamente, eso es lo que quiero decir. Sí, pero muchas veces en los barrios, en los territorios, se desconoce. No se tiene esa información, no se conoce, no se sabe qué es un trabajador social ni cuál es la función.
hay un concepto errado o vacío. Entonces, por eso es necesario, digo, ¿no? Estos espacios donde nosotros podamos, desde el trabajo social, porque si bien soy yo quien está acá hablando, estas cosas, estas cuestiones las debatimos con los compañeros en la facultad, en la universidad, debatimos, charlamos y vamos viendo, ¿no? Cuáles son las necesidades también que como estudiantes vamos teniendo. Y también la importancia de darlo en el contexto de cuando son estudiantes, digamos, en el proceso de formación. Claro, que esos debates se dan en el proceso de formación, ¿no? Porque una vez que está formado, quizás, no digo que no pueda cambiar, pero ya está más formado. Sí, el trabajo social siempre debe ser crítico, ¿no? Y debe ser reflexivo y comprensivo. Bueno, pero esto ya abarca todas las profesiones, del debe y el haber. Bueno, entre el dicho y el hecho. Claro, bueno, me voy despidiendo entonces. Esto fue en los márgenes. Quiero dejar saludos, como siempre, a mis compañeras, a mis amigas que me están del otro lado apoyando, acompañando, agradecer por los mensajes, a mis hijas que están ahí también, a todos los que están, todos los oyentes y quienes después nos van siguiendo y van mirando y van haciendo devoluciones, a mis compañeros de universidad que, bueno, siempre tienen devoluciones y aportan un montón en la crítica. Constructiva también y bueno, también dejar hoy 24 de octubre un saludo especial a la familia de Mechi, a Sole, a Elvira, a Tamara, a las hermanas, a Zoe, a toda la familia, a Nahuel, al papá de Mechi también, bueno, que están siempre estuvieron ahí. En mi caso, de manera particular y especial, tuve la posibilidad de poder acceder al juicio, obviamente porque ellos me lo permitieron, me lo habilitaron, me permitieron y me permiten también acompañarlos, me han acompañado también ellos en mi lucha. Con respecto a Cromañón, Elvira ha ido con nosotros al santuario también, así que bueno, digo, ¿no? Las luchas se van unificando, nos vamos encontrando y somos las mismas personas, y bueno, nada, tratamos de estar juntos y de acompañarnos porque sabemos que cuando uno se cae el otro lo tiene que ir levantando, así que bueno, nada, les mando un abrazo muy grande. Ellos, bueno, ya saben que el cariño, el respeto que hay por la familia, por Brian y por la causa. Así que, bueno, me voy despidiendo así. Gracias por traer siempre a los márgenes y nada, bueno, a 2 días de las elecciones, nada. Voten bien. Voten bien. Voten bien, lo decía Diego recién. Háganlo un poco más fácil que después los trabajadores sociales nos queremos matar. Claro, lo decía Diego ahí afuera del aire un poco, bueno, voten bien, me parece que es un contexto donde no se puede ser tibio, no queríamos decir nada ni inducir a la gente, menos en veda electoral, pero la gente entiende, voten bien. Yo no sé si ya llegó Juana. Está llegando. No, ¿está llegando? Sí. Bueno, vamos a ir a un corte y ya volvemos con Juana, si es que, bueno, llega. Pero bueno, vamos a bancarla y a esperarla. Juana politizada. Vamos a charlar un poco con ella de varias cosas, de doxeo. Quédense ahí porque es una charla interesante. Porque más allá me parece que proponemos una charla, conocerla en profundidad a Juana, más allá de su intervención en los medios de comunicación y su personaje o su relación con los algoritmos. Pero me parece que no dejamos de ser persona y bueno, no se montan ciertos discursos de odio y ciertas violencias que se empiezan a naturalizar o se empiezan a convivir con ellas, así que me parece que es importante también dar esa charla. Así que bueno, vamos a un corte y bueno, ya volvemos.